Muy bien, shalom a todos, que este Shabbat sea de bendición y que podamos aprender cosas interesantes, muy especiales. Esta semana, pues que estamos en los días de la festividad, días muy especiales, ya que en este tiempo es que se dan las grandes festividades en Levítico 23, y se menciona cada una de ellas de una manera especial, con toda la información que se necesita. Y en todo esto, lo que nosotros hoy queremos reflexionar es en el sentido de cuándo nace la festividad que todo mundo conoce, que se le llama Pentecostés, ¿verdad? Pero ¿cuándo nace Pentecostés? Para muchos nace en ese día en que el Espíritu de Adonai entra en ese lugar, en ese aposento alto, como dice la tradición, ¿verdad? Y llenó ese lugar, llenó esa casa, y todos los presentes ahí, que eran como ¿cuántos? Como 120, dice que todos recibieron al Espíritu de Adonai. Y en la tradición cristiana se dice que ese día fue cuando vino el Espíritu de Dios, o sea, que antes no había venido. Y hay toda una teología sobre esto, la que se dice que antes venía de una manera intermitente y nunca se quedaba, sino que fue hasta Pentecostés, en Hechos 1, 8 en adelante, donde se da todo esto. Y entonces ya se llama Pentecostés o la fiesta de las semanas, que lo leemos ahí mismo en Hechos 2. Era en un tiempo de una festividad como esta, de Shavuot, la fiesta de las semanas, pero que tiene un origen anterior a lo que está escrito en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Tiene un origen mucho más anterior a esto. Y esto resulta interesante porque cuando vamos a esta información, pues nos enseña muchas cosas, nos lleva a un punto de reflexión. Y todos tenemos Biblia en la mente, así es que hoy no vamos a ir tampoco así como de versículo en versículo, pero ¿cuántos ya leyeron Shemot, Éxodo? ¿Cuántos más o menos se saben la historia de memoria, así el hilo de la historia? Todos, hasta los niños pequeños de aquí, ¿no? La salida de Egipto. Aquí hay algo interesante también, porque entre las fechas que se conocen comúnmente a la salida de Egipto, es que fue en un año en el que en la historia de muchos años después encontramos coincidencias. Así es que hoy vamos a reflexionar. Libro de Hechos, libro de Shemot, Éxodo, Levítico 23, donde está toda la información que hoy vamos a masticar en nuestra mente y en nuestro espíritu. Sí hay que tomar notas, es muy importante porque miren, una fecha en la que se menciona acerca de la salida de Egipto es, entre algunos historiadores, 1492. Haga una especie de línea de tiempo en su libreta. Y vamos a dejar un espacio antes, en la izquierda, un espacio así, porque acuérdense que fueron 210 años de esclavitud. Vamos a ir trabajando así sobre esto, porque cuando trabajamos en una línea de tiempo, nos ubicamos en la historia, nos ubicamos en los acontecimientos alrededor. Así es que consígase una hoja, consígase un lápiz o una pluma, porque va a ser muy interesante esto. Ponga ahí, comience su línea, deje un pedacito, y ahí si quiere poner 210 años de esclavitud. Y de ahí para atrás es el tiempo desde que fue llamado Abraham, ¿sí? Después Abraham avino, que suma 410 años desde Abraham hasta la salida de Egipto. 410 años. Esa es una prox también que se maneja. Pero fueron 210 años de esclavitud
que no están en la historia actual judía, porque ¿en qué año estamos en el calendario judío? 5.700. Ajá. Pero si añadimos 210 años, ¿en qué año estamos? 5.993. Nos quedan 7 años ¿para qué? Para los 6.000. Y esto es interesante. ¿Cómo vemos los tiempos? Como que sí, faltan como 7 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Como están las cosas, decimos, esto ya está cerca. Como están las cosas en Israel, pues si podemos decir verdaderamente, esto ya está marcando casi las 12. 1492, ese es el aprox, en que sale el pueblo o comienza pues el llamado para la liberación, ese llamado como Moshe. Hablamos de un tiempo aproximado de un año. 1492. ¿Cuándo salieron los judíos de España expulsados y hubo un edicto? 1492. Qué coincidencias tan pesadas, ¿no? 1492, antes del Mesías. Todo está fraguándose para que puedan salir los hebreos de Egipto después de haber sufrido muchas cosas. Fueron lastimados, fueron vejados, murieron muchos bebés ahogados en el Nilo. Hubo mucha muerte, mucho dolor. Y en 1492, ¿qué creen? De nuestra era, lo mismo. Hubo mucho dolor, hubo muertes, hubo sangre, hubo dificultades. Y tuvieron que salir de lo que ellos llamaban la segunda Israel, la segunda Jerusalén en España. ¿Pero cuánto tiempo? Antes del Mesías, antes de nuestra era y después de nuestra era. Hemos hablado que la historia es cíclica. Son ciclos. ¿Qué dijo el sabio Salomón? Lo que fue es lo mismo que será. Y lo que es hoy, eso también ya fue en el pasado. Son ciclos. Por eso es que existe una especie de doctrina para muchos acerca de la transmigración de las almas. Porque se toma quizás de que hay ciclos y como si nosotros tuviéramos también ciclos de nacer y morir y nacer otra vez en otro lugar y en otro cuerpo y volver a hacer cosas y volver a morir, como si eso fuera que coincidan los ciclos de la historia como con los ciclos de la vida. Eso para muchos es doctrina. Algunos lo interpretan así. Incluso, bueno, de hecho, eso yo lo he escuchado desde antes de ser evangélico. Ya lo escuchaba en la psicología. Se hablaba de que si habíamos tenido otras vidas antes y cosas así. No en la religión, fuera de la religión, en la psicología. Eso ha estado desde mucho tiempo aquí, ¿verdad? Desde mucho tiempo. Lo que es cierto es que los tiempos son cíclicos. Los tiempos. Porque si pensáramos que las personas también, entonces tendríamos que decir que Moshe renace en Yeshua. Pero eso sabemos que no es así, ¿verdad? Yeshua no es Moshe. Él mismo lo dijo. Antes de que fuera Abraham, yo soy. Ya era él. Entonces no hay una coincidencia en ese sentido con él. Nosotros hemos experimentado muchas cosas como si hubiéramos vivido en otros tiempos. Eso es un enigma, en realidad. Porque quizás una gran mayoría hemos soñado que ya vivíamos en otra época. Yo soñaba antes de los 22, por ahí, que había vivido en los días de Napoleón Bonaparte.
o ya no me acuerdo si era Napoleón o era Alejandro Magno. ¿Quién era el chaparrito? Ah, entonces era Napoleón, porque era chaparrito como yo lo veía. Pero fue como un momento, y ya no sé si lo relacioné cuando estaba en la secundaria, no lo sé, pero soñé esa parte y se me quedó así como me impactó mucho. Yo iba caminando junto a ese caballo así fino y ese personaje estaba ahí, yo dije, es Napoleón. Solamente el Eterno sabe si esto es real, porque también en la tradición judía esto ya se clausuró. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? ¿No sabían? De que las almas vuelven y vuelven y vuelven. Hace años los rabinos dijeron, ya se acabó, ya no vamos a volver otra vez. Fue el último tiempo y lo que sigue esa es tu última vida, es como tu última oportunidad, como el gato, ¿verdad? Tu séptima vida y ya. Y ya, así es que el que ha de portar bien, pórtese bien. El que ha de ser limpio, límpiese más. Y el que ha de ser sucio, pues bye bye. Así le va a ir. Pero esta parte de la historia llama la atención. 1492, 1491. En 1491, entre todo lo que se va fraguando y la salida de Israel de Egipto, es que ellos ya en 1491 se encuentran en el Sinaí. Están entre la esclavitud y la tierra prometida. Están a la mitad. No están en plena victoria, ¿cierto? Pero no están en plena derrota tampoco. No están en esclavitud, pero no están en la libertad que quisieran. Están en el desierto. En un estado como intermedio, en un tiempo intermedio entre estar bien y mal, porque no todo el tiempo estuvieron con vivencias bonitas en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Hubo muertes, hubo miedo, hubo intentos de golpe de estado, hubo sublevaciones, hubo mucho malestar y desacuerdo. O sea, no estaba bonito vivir en ese tiempo. Se levantaban ahí líderes diciendo, vamos a derrocar a Moshe y yo les prometo que los regreso a Egipto y vamos a volver a comer nuestras ollas de carne y las cebollas y los ajos, pero a la esclavitud. Entonces, hubo tiempo difícil. Y desde 1392 de nuestra era, desde 1200, se generaban cosas fuertes en España. Para ese tiempo, antes del Mesías, ya había un descontento también de estar en la esclavitud. Ya había un descontento. Pero, ¿qué tiene que suceder para que el Eterno haga su entrada de una manera así muy, muy fuerte y rescate? Tiene que haber condiciones. Y las condiciones son que hasta que mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humille. Esa es una de las condiciones. Y no todos estaban humillados a tal grado. Todos estaban descontentos, pero no todos estaban humillados al Eterno. ¿Se puede estar descontento y humillado? Depende. Depende. Si el descontento es con el Eterno, pues entonces ahí se complica. Pero si el descontento es con la situación que estamos viviendo, entonces ahí sí se puede, se vale. Estar descontentos con todo lo que estamos viviendo, pero humillados ante Adonai. Pues tanto en Egipto, en Mizraim, eran necesarias esas condiciones,
como en España eran necesarias esas condiciones. ¿Estaban sufriendo? Sí. ¿Había dolor? Sí. ¿Hubo muertes? Sí. Pero hacía falta la humillación colectiva y el clamor colectivo para que el Eterno hiciera algo. Como dice la Escritura, y se acordó Adonai de su pueblo. Como si se le hubiera olvidado a su pueblo, ¿verdad? Obviamente que no se le había olvidado. Sino que se dieron las condiciones para que Él recordara su pacto, o lo aplicara, o lo pusiera en actividad. Tenía que darse las condiciones. Y por eso preparó a Moshe. Tuvo que haber una preparación en la mente de Moshe, en su corazón. Y no fue de la noche a la mañana, también lo sabemos, ¿cierto? Tardó un buen tiempo para que él pudiera madurar esta verdad en su mente y en su corazón. ¿Salió de Egipto a los cuántos años? A los 40. ¿Y a los cuántos regresó para liberar al pueblo? Otros 40. ¡Wow! 40 años siguieron sufriendo, 40 años siguieron bajo el látigo, 40 años siguieron con dolor, pero esos 40 años fueron el tiempo que se le da a una masa en el horno. Eran necesarios 40 años en el horno para que se dieran las condiciones. 40 años. Para el mismo Moshe fue un tiempo de estar en un horno cocinándose para hacer un buen pastel. Mañana vamos a tener panes horneados, ¿verdad? ¡Wow! 1491 están en Sinaí. ¿Va haciendo su línea de tiempo? Ya están en Sinaí. ¿Qué hay en Sinaí? La manifestación de otra manera de la presencia de Adonai, la Shejinah, su poder en la montaña. Vieron que la montaña humeaba. Vieron que en la montaña había nubes y había relámpagos y truenos. Y no estaba por hacer erupción, nunca hizo erupción. Era la presencia de Elohim. Quizás hubo alguna fumarola real en el monte, quizás, ¿por qué no? Quizás sí, esas nubes parecían como de tormenta y ahí estaban esos truenos y relámpagos. Quizás sí. Mucho de lo que sucedió fue real. Y mucho de lo que estaba allí era sobrenatural también. Las dos cosas. Ellos están en Sinaí en 1491. El tiempo de la salida. ¿En qué mes salieron? Para ellos empezó a contar el tiempo. Ese será el primero de sus meses. ¿Cierto? Ese será el primero de sus meses. Y el día 14 de este tiempo nuevo van a sacrificar ustedes un cordero. Y en el siguiente año, o sea, en el año segundo de la salida, es que ellos están ya con el Mishkan, lo han levantado. Así es que ellos pasaron un año para que pudieran tener un lugar de adoración, todo un año. No había un lugar de adoración en todo un año. Era tiempo de preparación apenas. Era un tiempo de preparación. Se requería un lugar, pero ellos tenían que entender primero que había un Elohim. Por eso se manifiesta en el Sinaí. Y todos tienen miedo y tienen pánico, tienen terror. Y dicen, no queremos que nos hable Adonai. Sube tú y háblanos tú. Que nos hable Él por medio de ti. Entonces, lo que Adonai quería desde el principio era tener comunión personal, ¿sí o no? Pero ellos, ¿qué dijeron? No. Ellos dijeron no. ¿Por qué dijeron no?
Porque les dio miedo los truenos, los relámpagos, el terremoto, solo por eso. Y dijeron, no queremos que nos hable directamente, mejor por medio de otro. Y entonces se establece un sacerdocio y un Mishkan y sacrificios para que no fuera directo, para que fuera por medio de alguien más. Eso está interesante, profundo. Así como cuando dijeron, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Otra vez, está bien, tengan un rey, pero el rey les va a exigir impuestos y va a querer tener caballos, muchos caballos, y ustedes van a sufrir. Ellos querían ser como las naciones después, muchos años después. Así es que lo que el Eterno quería desde el principio, Él quería morar en medio de su pueblo, ¿cierto? Y se los dijo, pondré mi morada entre ustedes. Y ellos dijeron, no, quédate allá, porque es muy terrible tu presencia. Háblanos por medio de otro, de Moshe. Qué cosas tan profundas aquí. 1492, la salida de los judíos de España. Tenían sinagoga, tenían un lugar. ¿Y qué pasa después? Ya no tienen ni siquiera una sinagoga, tienen que salir huyendo. Porque también el decreto no es solo de expulsión, sino después es de persecución. Y el punto de Shavuot es que Él quería entregarles sus leyes, las tablas, las lujot, para que ellos aprendieran a adorarle. Y Él quería estar en medio de ellos. Y ellos dijeron, no, es muy terrible estar en tu presencia, que sea por medio de. Y así quedó entonces, por medio de un Mishkan, por medio de un sacerdocio, por medio de sacrificios. Y ellos entonces no podían entrar a la presencia de Adonai. Pero Él quería tener comunión con su pueblo desde el principio. Como lo tuvo con Adán desde el principio. Así es que en esta reflexión nos damos cuenta que tuvieron que suceder cosas que han retrasado el que estemos con Él y que Él esté con nosotros. Y que nosotros como pueblo, nosotros mismos hemos retrasado todo esto. Desde la historia, nosotros mismos hemos retrasado. ¿En dónde estamos? Estamos ahí en Shemot, ciertamente. Y encontramos en los capítulos 12, llegamos al capítulo 24, están en Sinaí, se entregan las tablas de la ley. Capítulo 40, el primer día de Aviv, 40 de Éxodo, apenas en la inauguración de el Mishkan, de la tienda en el desierto. Un año después de la salida, apenas tienen todo listo para iniciar el culto, para iniciar las festividades. Solo un poco antes, cuando están en Sinaí, es que Él quiere estar con ellos. Y ellos dijeron que no nos hable Adonai directamente, que no nos hable Él. Ve tú, y que te hable a ti, y tú nos hablas a nosotros. Ese Shavuot hubiera sido algo que hubiera cambiado totalmente la historia del pueblo de Israel. Porque si todos hubieran tenido esa prestancia, si todos hubieran tenido ese deseo, si todos hubieran tenido en su corazón el anhelo de que Adonai estuviera ya con ellos, Él los hubiera llevado milagrosamente, pues, a cruzar el río. Él hubiera echado a todos sus enemigos y hubiera estado ya su presencia allí en la tierra. Pero por la dureza de sus corazones,
Todo se ha ido atrasando y atrasando y atrasando. Y estamos hasta el día de hoy. Y las cosas se están poniendo difíciles otra vez. Necesitamos su presencia en medio de nosotros. Amén. Sí, hemos celebrado por más de 10 años la fiesta de Shavuot y recordamos y analizamos y todo. Y nos gozamos un poquito porque sabemos que será y será y será y será, que su presencia estará en medio de nosotros muy pronto. Al final del conteo de las semanas se sonarán los shofares y Adonai quiere estar en medio de su pueblo, poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón y vivir en medio de nosotros. Después de muchos y muchos años, siglos, estamos en Hechos capítulo 1, versos 8 en adelante, otro día de Shavuot, una festividad en la tierra de Israel, en Jerusalén, donde está el gran templo. Y vinieron hebreos de todas partes del mundo, ¿verdad? ¿De dónde y de dónde? De Mesopotamia, de Cirene, de Egipto, ¿de dónde? A ver, recuerden. Del Ponto, de Asia, de Bitinia, de los lugares lejanos de África, partos, medos, elamitas, de quién sabe, ¿cómo? Frigia, Panfilia, de cerca y de lejos. Ya no estaban como una nación. Esto llama la atención también. ¿Por qué no estaban como una nación? Acababan de pasar los hechos de los sacerdotes que tuvieron que pelear para recuperar el templo y volver otra vez al culto. Muchos huyeron y se fueron lejos. Iban cada año, sí, iban cada año. Estamos en estos tiempos igual, ¿verdad? ¿Cuántos judíos hay fuera de la tierra de Israel? ¿Ustedes saben? Quizás no sabemos cuántos, pero sabemos que son muchos. Muchos. ¿Cuántos viven en Ciudad de México? Muchos. ¿Cuántos viven en Argentina, en Sudamérica? Muchísimos. Muchísimos. ¿Cuántos viven en Estados Unidos? ¿Por qué no están en la tierra de Israel? Se requieren las condiciones, ¿verdad? Para que venga el Mashiach. Tenemos que estar unidos, mente, corazón. Pero el que es judío debería estar ya en la tierra, porque están clamando que venga el Mesías, pero no están en el lugar donde se espera a que venga el Mesías, ¿verdad? ¿Dónde va a llegar? ¿A Nueva York? ¿A Argentina? ¿A Ciudad de México? ¿A Cuernavaca? ¿Donde están haciendo una ciudad de la Torah? ¿Cuántos saben que están haciendo una ciudad? Una ciudad completa en el área de Morelos. Ahí van a vivir no sé cuántos cientos de personas, de familias. ¿Por qué no lo están haciendo en Israel? Yo me pregunto. Faltan las condiciones. Pero a pesar de esto, el Mesías va a venir. Porque Él dijo, tengo otras ovejas que no son de ese redil, a ellas iré y las recogeré. Así es que lo que se necesita son también estas condiciones en que todo aquel que fue católico, cristiano, evangélico, lo que sea, y que ahora está en raíces hebreas como mesiánico, o como pueblo de Israel, o como se llamen, pero en Torah y en el Mesías Yeshua, tenemos que tener unidad en nuestra mente, en nuestro corazón y amor. Esas son las condiciones básicas para que el Mashiach retorne, para que nos rescate, para que nos liberte de este efecto embudo que está viviendo todo el mundo. Es un efecto embudo con las leyes que están aplicando. Ya no se va a poder compartir de la palabra.
Ya no puedes predicarle como antes, predicarle a alguien que está desviado en su personalidad. Hoy está prohibido. 10 años de cárcel a quien intente cambiar a una persona de su decisión de ser otra. Efecto embudo. Desde el jardín de niños se estará enseñando la ideología de género. Eso es en todos los países. Algunos se están poniendo así muy fuertes y no quieren. Pero ese efecto embudo, se va a llegar a cerrar esto. Así es que tiempos difíciles se están dando. Tiempos de persecución van en crecimiento. Tiempos en que seremos estorbados para no compartir abiertamente, se están cerrando los espacios. Pero la condición más grande es que cada creyente en el Mesías Yeshua estemos en este entendido, en que tengamos unidad, tengamos amor, nos respetemos unos a otros, oremos unos por los otros y que nos mantengamos en Kedushá. Son los puntos clave y son los elementos que necesitamos para que entonces su venida pueda ser pronto. No solamente decir, sí, ven a Don Yeshua, pero ¿tenemos las condiciones para que venga? O cada quien tiene su manera, su forma, su rumbo, pues entonces no estamos en esa unidad que se requiere. Pero bendito es el Eterno que está poniendo en los corazones de muchos líderes en que haya esta unidad, en los creyentes en Yeshua, en los que tenemos la Torá como nuestra línea para vivir. Se están dando las condiciones, así es que abramos nuestro corazón, seamos inteligentes, caminemos en sabiduría de lo alto y que Shavuot no sea solo una festividad más que pasamos, sino que sea la presencia de Adonai, de Elohim en medio de nosotros. Que sea la plenitud de Él en medio de nosotros y que se termine todos los males que hay también alrededor de nosotros. Que esta reflexión nos ayude ¿a qué? A empezar a orar por cada creyente en Yeshua alrededor del mundo. Empezar a orar por esa amistad, unidad y respeto. Y que entendamos que es a través del Mashiach, porque así lo pidió el pueblo y porque así lo declaró el Eterno, que Él iba a enviar a su Hijo para nuestro entendimiento como alguien que viene de arriba, como uno de nosotros, y que nos llamaría a la unidad, nos llamaría a la pureza, nos llamaría al servicio para Él, y Él como el gran ejemplo. Él mismo dijo, porque no los dejaré huérfanos, le dijo a sus discípulos, sino que enviaré la promesa de mi Padre. No los dejaré huérfanos. Un padre es el único que deja huérfanos, ¿verdad? No un hermano. Y enviaré la promesa de mi Padre para que ustedes entiendan que en su pensamiento humano yo soy un enviado. Pero al final de todo será Elohim mismo viniendo y habitando en medio de su pueblo. Que esto nos ayude a reflexionar. Que Shavuot no sea solo una festividad. Necesitamos que Shavuot sea una vivencia en nuestra vida. Que estemos como en frente del Sinaí, pero de verdad queriendo que Adonai venga y gobierne sobre nosotros. Que verdaderamente estemos dispuestos, como dijeron, habla, dinos y nosotros haremos. Pero que pudiera ser una realidad completa en nosotros. Habla tú, Adonai, y aquí está su Torah, y nosotros obedeceremos. Ahí está la Torah. Que nosotros nos pongamos nuestros ojos allí, en la Torah, en las instrucciones, y que caminemos conforme a su verdad, a su instrucción, y estaremos llenos de su Ruach, de espíritu, Ruach de santidad. Y tendremos Ruach de revelación cuando nos apeguemos allí. Y mientras haya oportunidad,
que podamos compartirle a alguien para que pueda experimentar también Shavuot en su vida. No importa en qué época del año, no importa en qué mes del año, que lo pueda experimentar en su vida, porque no es solo una fiesta de un mes y un día del año, sino tiene que ser una vivencia en cada uno de nosotros. Que el Ruach de Elohim, de santidad, de pureza, de inteligencia, de sabiduría, esté en nosotros. Que ese sea el anhelo, llegar a ese punto, que Él tome lugar en nuestra vida, que le rindamos a Él la nuestra y que podamos vivir en ese nivel, en esa altura de santidad, de conocimiento, de entendimiento y de poder para ministrar a otros. Tiempos difíciles, la opresión era durísima antes de salir de Egipto para que se quedaran. La presión era durísima en el mismo desierto para regresarse. La presión en España era tan dura que muchos decidieron regresarse a Egipto, se bautizaron para ser católicos. La presión era durísima, dejaron toda su cultura, toda su historia, todos sus antepasados para volverse a los ídolos, se volvieron católicos. La presión era muy dura, no los juzgo ni los juzguemos, pero eso es lo que sucedió. Pero hoy estamos en otra época, en diferentes circunstancias. La presión está. ¿Cómo vamos a responder a la presión que hay? ¿Seguiremos como los que se mantuvieron firmes y muchos tuvieron que morir por mantenerse judíos? Hay una frase hoy que dice: las raíces hebreas no es para hacerse judíos. En parte tienen razón. Pero seguir las raíces hebreas y a Yeshua y a la Torah va a implicar que te pongan frente a la espada y la pared como si fueras judío para presionarte a negar tu fe. Sí es verdad, una parte, pero serás tratado como judío en el día de la presión. ¿Por qué? Tienes Torah, tienes kippah, tienes tzitzit, tienes talit, vas a un lugar de judíos, eres judío y serás perseguido como judío, a menos que te conviertas a la nueva religión. Así es que ahora es nuestra oportunidad. Ellos tuvieron esa oportunidad, en España tuvieron esa oportunidad, hoy tenemos nosotros nuestra oportunidad. ¿Qué vamos a hacer con esta oportunidad? ¿La tomamos o la dejamos ir? Porque la persecución crecerá, la presión crecerá y tenemos que tomar una decisión. ¿Guardamos nuestra vida terrenal o buscamos mantener nuestra alma pura? Nada más hay de estas dos opciones. ¿Nos dejamos diluir en el mundo o nos mantenemos en pureza a pesar de las persecuciones? Pero todo aquel que recibe el Ruach de Elohim recibe también ese Ruach, espíritu de poder. Amén. ¿De qué más? De dominio propio, de gozo en medio de las pruebas y dificultades. Entonces, esto es lo que necesitamos. Que su Ruach esté pleno en nosotros. Esto es lo que necesitamos. Y no hay una receta mágica para recibirlo. Es que todos los días tenemos que rendirnos a Él en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida. Todos los días. Y la plenitud vendrá. Y el fuego vendrá. Y el poder vendrá. Y la autoridad vendrá. Y eso es lo que nos va a dar la fuerza para cruzar por donde tengamos que cruzar, el valle de la muerte o lo que sea. Shavuot. Abrazamos al Mesías de sus pies como nuestro amo, o seguirlo de lejitos solamente como simpatizante.
Así sucedió en la historia y así está sucediendo en el presente. Por eso el llamado tiene que ser claro. Ríndete a los pies del Rey. Ríndete para servirle, para honrarle. Guarda sus palabras, como Él dijo, guarden mis mandamientos. Y hallarán descanso para sus almas, aun en medio de las dificultades. Shavuot no es solo una época del año, no es solo una festividad. Shavuot tiene que ver con la presencia de Adonai en medio de su pueblo, el queriendo estar con cada uno, contigo y conmigo, de una manera personal, no en la mente, sino en el alma, en el espíritu. Eso es lo que Él anhela. Y solamente aquellos que experimenten ese poder, esa Shejina en sus vidas, tendrán la fuerza para cruzar por los tiempos difíciles que vendrán sobre todo el mundo. Aquel que esté fortalecido con esas armas espirituales logrará vencer y pasar del otro lado. Necesitas Shavuot en tu vida. El Ruach de Elohim, las tablas de la Torah y el poder de Adonai adentro de ti para poder ser realmente victoriosos. Que esa reflexión nos ayude y que sigamos esforzándonos y manteniéndonos llenos de su Ruach, de su Espíritu, mantenernos llenos todos los días, anhelando siempre su presencia en nosotros, su amor en nosotros, su verdad en nosotros, su autoridad en nosotros, y victoriosos seremos cada día de nuestras vidas. Que Todopoderoso derrame de su bendición sobre cada uno y que podamos entrar todos en este tiempo de Shavuot, que se cumpla y que al sonar de las trompetas, de los shofares, es porque está anunciando que el Mashiach viene pronto. Porque así le declaró a su pueblo: y no me verán ya más hasta que digan Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene en el nombre, en la autoridad de Adonai. Y Él es Yeshua, el Mesías. Amén. Póngase de pie y que la bendición del Eterno venga sobre cada uno de nosotros. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yair Adonai Panabeleja Bijuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Beasem Leja Shalom, Beshem Yeshua Hamashiach Sar Shalom. Que la bendición del Todopoderoso y Eterno sea sobre ti. Que Él te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti y te llene de Shalom, de su paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El príncipe de paz quiere estar en tu vida todos los días, hasta el fin. Amén y amén. Gracias te damos, poderoso. Bendecido, alabado, exaltado tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Gracias te damos, oh Rey poderoso.